Capítulo 1. El sueño de Leibniz. Leibniz ofrece en la mina los molinos de viento en la cual trabajaba como minero. Leibniz hace este proyecto con el fin de darle a la mina una fuente de energía extra y así poder explotar la mina en cualquier época del año. Pero su proyecto y su compromiso con él se vieron afectados, ya que los ingenieros no adoptaron ese proyecto y no lograban concebir que un minero les dijera cómo hacer su trabajo. Por otra parte, Leibniz inventa la notación para el cálculo diferencial y el cálculo integral, y además crea un modelo de calculadora capaz de hacer las 4 operaciones básicas, lo cuales son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y a diferencia de la de Pascal, que solo sabía hacer una suma y una resta. Bueno, ahora hablaremos del gran sueño de Leibniz, el cual era hacer una recopilación enciclopédica con un lenguaje matemático universal para poder expresar cada faceta del conocimiento humano. Aunque Leibniz ya se había resignado al hecho de que ese proyecto nunca lo llevaría a cabo sin una mano amiga, sin embargo escribió sobre él a lo largo de toda su vida, y para Leibniz era claro que los caracteres especiales utilizados en el álgebra y en la aritmética, y los símbolos que se utilizaban en la química y la astronomía, y los mismos símbolos que él inventó para la notación del cálculo diferencial y el cálculo integral, solo eran un paradigma que demostraba lo crucial que es el orden de un simbolismo verdaderamente apropiado. Capítulo 2. Boole convierte la lógica en álgebra. Álgebra de Boole. Utilizaba alertas de Y y Z representando una clase cada una. Entonces escribió: clase Y, cosas blancas. Clase Z, ovejas. Clase YZ, ovejas blancas. YZ se refiere a las cosas que pertenecen al mismo tiempo a Y y Z. Si Y representa cosas blancas, YZ representa ovejas blancas. Se puede pensar en esto como una operación de multiplicación. ZZ igual a Z, pero hay una diferencia fundamental. Utilizando el ejemplo de las ovejas, ¿cómo descifrar ZZ igual a Z si son ovejas y también ovejas? Boole dedujo que si Y igual a Y, es decir, una cosa aplicada a la misma cosa da como resultado el mismo término. Estos descubrimientos llevaron a Boole a escribir una serie de reglas aplicadas al concepto de series, concepto binario y pensamiento lógico algebraico. Capítulo 3. Frege del gran avance a la desesperación. Inventa la sintaxis formal y fue el primero en distinguir la caracterización formal de las leyes de su contenido semántico. Frege fija los principios axiomáticos de la lógica y luego propone edificar la aritmética en las bases de la lógica. Frege también buscaba un sistema de la lógica que englobara todas las inferencias deductivas de la matemática. Por su parte, Boole toma el punto del álgebra, la álgebra ordinaria, y del álgebra utiliza los símbolos para representar relaciones lógicas, y Frege por su parte pretendía que, como en algunas partes de la matemática, el álgebra se construyera como una superestructura que como fundamento tuviera la lógica. También ofrece el primer sistema lógico completamente desarrollado que engloba todo el razonamiento deductivo y de la matemática ordinaria, y su obra pionera en la que hace un análisis lógico para importantes desarrollos de la filosofía. Y su obra más importante, la cual se llamaba Las leyes básicas de la aritmética, con la cual él creyó haber hecho grandes descubrimientos, pero que al final, cuando llegó una carta en 1902 a la ciudad de Jena donde él vivía, y el remitente de esa carta era el joven filósofo Bertrand Russell, en la cual le decía que admiraba muchas de las cosas que había en su obra,
pero que había encontrado una dificultad y era que se había quedado atrasado en cuestiones fundamentales de la lógica, lo cual significó para Frege el desmoronamiento de su obra y finalmente en 1925 Frege muere creyendo que la gran obra de su vida solo lo había conducido a la futilidad. Capítulo 4. Cantor, un rodeador red del infinito. Cantor, ingeniero matemático capaz de crear un teorema para los infinitos reales. Nació en 1854 en San Petersburgo, Rusia. Convencido por Edward Heine, arroja en algunos problemas relacionados con las series infinitas. Empezó a crear un teorema matemático global muy coherente para los infinitos reales. Este teorema fue muy criticado por filósofos, teólogos, matemáticos como Leibniz, quien siempre estuvo en contra de sus afirmaciones, apoyado por Brillouin. Capítulo 5. Hilbert acude al rescate. Hilbert realiza un importante trabajo para demostrar que la hipótesis de Paul Gordon es falsa y la cual conlleva a una contradicción. Y de este se vería un efecto que aplasta la teoría clásica de los invariantes algebraicos de George Boole. En el trimestre de 1898, los alumnos de Hilbert se asombran al saber que él va a impartir un curso de los elementos de la geometría euclidiana, la cual presenta un conjunto de axiomas que, con el fin de rellenar los clichés que dejó el gran Euclides en su teoría del análisis clásico. Hilbert hace hincapié en la naturaleza abstracta del tema, la cual se debe mostrar los teoremas que se deducen de los axiomas mediante la lógica sin que influya lo que vemos mediante un diagrama. Hilbert demuestra que sus axiomas son sólidos y lo cual no se vería o deduce ninguna inconsistencia de ellos. Gödel desbarata los planes. A Gödel se le considera uno de los lógicos más importantes de todos los tiempos, con un peso inmenso en sus pensamientos científicos y filosóficos del siglo XX. Gödel empezó a leer Kant desde su adolescencia y duró toda la vida interesado en sus estudios filosóficos alemanes clásicos, especialmente en los de Leibniz. Además, en su manuscrito después de su muerte dijo que apoyaba a la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Tras su muerte de Gödel en 1978 se fundó la Asociación de Viena de la Kurt-Gödel Society, dedicada a la investigación de la lógica y otras disciplinas afines a las ciencias de la computación. Cuando en 1926 Gödel empezó a asistir a reuniones del Círculo de Viena en 1926, demostró que no estaba de acuerdo con la mayoría de lo que oía. Aún así, la vertiginosa mezcla de demostración de Russell demostró que toda matemática convencional podía demostrarse en un sistema de lógica. Kurt Gödel, el programador informático. En 1930, el descubrimiento de depósitos físicos real que podía funcionar como computadora de propósito general que procesaba información estaba todavía a varias épocas de distancia. Sin embargo, Gödel demostró varios problemas que hoy en día se hallan en los sistemas actuales de lenguaje de programación. Capítulo 7. Turing concede la computadora de propósito general. Nada menos que en 1834 Charles Babbage, que había concebido una máquina de calcular aritmética, se trataba de su jamás construida máquina de aritmética. Para dejar con las posibilidades y el alcance de su máquina, Babbage señala burlonamente que aquella sería capaz de hacer cualquier cosa menos piezas folclóricas. En su último año en Sorbonne, Turing ya había tenido éxito en estudios que consiguió en una beca para el King's College de la Universidad de Cambridge. Sin embargo, las matemáticas están consideradas una atmósfera en la que su genio matemático podía florecer. Turing había quedado fascinado en la omnipresente distribución normal como forma de campana en la que Eddington hacía hincapié en su clase,
y buscó la explicación matemática subyacente en ella y su explicación del cálculo y límite por el excelente Alan Turing no había descubierto que el teorema central del límite. Capítulo 8. Construyendo las primeras computadoras universales. Este capítulo nos habla sobre cómo Von Neumann contribuyó de gran manera en la construcción del proyecto de la Escuela Moore, que consistía en una computadora de 1800 válvulas llamada el ENIAC. Después de esta satisfactoria construcción, Von Neumann desvió su atención hacia la nueva computadora que construiría, llamada EDVAC, la cual poseía una capacidad de memoria muy cercana a algo que era conocido por Turing como la computadora universal. La relación entre la lógica y la computación de Alan Turing ha sido uno de los temas principales de este libro. Sin embargo, todavía se pueden hacer preguntas sobre qué tiene que ver la lógica y la computación, qué tiene que ver la aritmética con el razonamiento. Podemos tener un indicio en el verbo colegial calcular, reducir el pensamiento lógico regular formales es un desafío a la hora de remontar con los tiempos, que se remonta a los tiempos de Aristóteles. Esa era la idea que subyacía el sueño de Leibniz de los tiempos de hacer una computadora universal. En América, en 1990, la American Association for the Advance of Science fue una reunión mientras que echaba un vistazo en un código hincapié en una parte de predicción de Turing. Turing como Von Neumann acabaron comprobando que computadoras universales como el cerebro humano tienen una aprobación excelente. Ambas son capaces de hacer varios razonamientos al mismo tiempo y se termina comprobando que el cerebro humano es en sí una computadora universal.